Buenas tardes a todos, agradecemos la presencia de quienes nos acompañan. Hay autoridades de la Comisión Directiva de APSE, autoridades de la Fundación Excelencia. Agradecemos quienes vinieron en representación de la Secretaría de Cultura, Ciencia y Técnica de la CGT, gracias, de la Confederación de Profesionales de la República Argentina. Y para nosotros hoy es un día muy especial, porque si bien comienza este ciclo frente a frente, es un día muy especial por el simbolismo que tiene esto. Y eso lo estábamos viendo hoy a la tarde. Cuando mirábamos esta figura, vimos que nuestra Fundación Excelencia tiene la letra F y E, que quiere decir fe. Y del otro lado, la pastoral social. Entonces lo que imaginamos es que lo que comienza hoy es una relación para trabajar en todo lo social de nuestra fundación y de la pastoral social, para generar desarrollo, capacitación, educación para aquellos que lo necesiten. En esa idea estamos y lo vamos a concretar. Estaba pautado realizar la firma del convenio en primer término, pero vamos a cambiar un poquito esto. En el primer término vamos a invitar a algunos compañeros que nos acompañan hoy a que asciendan al escenario junto a nuestro secretario general. Luego va a disertar el padre Acaputo y el convenio se firma al final de la jornada. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Bueno, invitamos a ascender al escenario a un amigo que esta casa estaba planificando con él hace 2 años aproximadamente atrás, un poquito más, realizar un homenaje a su papá, porque para nosotros fue una figura que nos dio ejemplo, que nos enseñó lo que era la democracia, lo que era respetar y elementalmente lo que era el culto a la amistad. Hay muchas anécdotas que podemos contar de esta persona. Pero bueno, para nosotros, Mario, no pudimos realizar el homenaje que habíamos, recordad que estábamos hablando de realización, no lo pudimos hacer. Pero bueno, queremos rendir un homenaje a tu papá, hoy aquí, en esta sala, con un aplauso por todo lo que se hace. Bien, ahora sí, vamos a invitar al compañero Mario Cafiero a que ascienda al escenario, al compañero Rodolfo Daer, que nos visita y es un honor que esté con nosotros, por favor. Yo sé que no quiere ascienda al escenario. Al padre Acaputo, por favor. Y a nuestro secretario general, el compañero Carlos Minucci. Bueno, a ver cómo se van sentando y le vamos dando el orden a la palabra como que se vayan sentando. Bueno, empieza el compañero Carlos Minucci. Bueno, muy buenas tardes. Es un orgullo tener la posibilidad de inaugurar este ciclo de Frente a Frente con tan excelentes compañeros y con tan excelentes expositores. En esta oportunidad estuvimos hablando y tenemos a Rodolfo, que fue nuestro ex secretario general de la Confederación General del Trabajo, en el cual tuvo en su gestión la obligación de sostener una unidad también en momentos muy difíciles y de cambios profundos, en la cual con su sapiencia y con su habilidad
llevó a la Confederación General del Trabajo a tener en ese momento una conducción que era coherente con los momentos que estábamos atravesando y que nos llevó a una unidad fructífera en ese momento. También tenemos a Mario Cafiero, en la cual le quiero decir que no solamente el aplauso, estamos hablando con la Fundación de hacer el homenaje a don Antonio Cafiero, lo vamos a hacer en esta sala y lo vamos a recordar como aquel hombre que desde su puesto de lucha nos enseñó a trabajar y a aprender que la lucha no es por los honores, sino la lucha por la lucha de atrás de los ideales, y eso nos enseñó Antonio, que es un hombre que supo, dentro del marco de la democracia, aceptar los resultados y trabajar, como siempre se dice, acompañar al que ganaba y trabajar fuertemente detrás de la idea. Así que creo que Antonio, en esta entidad, vamos a cumplir con el homenaje que nos debemos, porque hoy, más que nunca, se hace grande su figura en medio de tantas confusiones y tantos problemas. ¿Y qué hablar del padre? Yo sería irrespetuoso, pero vuelvo a decir, quiero agradecerles la presencia a ustedes, a los que están en esta mesa, y para no robar tiempo y que ellos hablen, que es lo importante, decirle a todos ustedes muchas gracias y ojalá que este ciclo en diferentes etapas siga creciendo y para la asociación sea un orgullo haberlo realizado. Muchísimas gracias a ustedes y ahora le paso a Rodolfo. Gracias, compañeros. Agradecer al secretario general de esta organización hermana. Tiempos difíciles comienzan a transitar en nuestro país. El resultado electoral del mes de diciembre viene golpeando las espaldas de los sectores medios y fundamentalmente de los trabajadores y de los jubilados. Tenemos los salarios del año pasado con precios que se vienen actualizando desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, y continúa la actualización de precios con salarios, como antes decía, del año pasado. Por eso es central y fundamental para defender los intereses de nuestros compañeros, los intereses profesionales y económicos de los trabajadores y los jubilados, la unidad del movimiento obrero argentino. Y muchas gracias, compañeros. Bueno, muy breve, porque todos venimos a escucharlo a Carlos. Y te agradezco, Carlos, estas breves palabras y sobre todo este homenaje merecido a la figura de mi padre, Antonio Cafiero. Y voy a contar una anécdota. Yo era diputado nacional y yo era presidente de la Comisión de Jubileo del 2000, que trabajó mucho sobre el tema de la deuda, sobre la dignidad humana, sobre la tolerancia religiosa. Y bueno, en un momento de todo el trabajo que hacíamos, fuimos a Roma y me acompañó mi viejo, ¿no? Siempre esta cosa humilde de él, porque un poco el que estaba llevando la cosa era yo, pero él me acompañaba a mí, él que era el prócer y yo era el cadete, pero bueno, fue así la cosa. Y en el marco del jubileo se decidió, creo que lo decidió el Papa Juan Pablo II, que Tomás Moro fuera el patrono de los políticos. Entonces estábamos ahí en Roma estaban haciendo la ceremonia para entronizar a Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, y mi viejo me codea y me dice: ¿vos sabés la historia de Santo Tomás Moro? Sí, le digo, era el consejero del rey de Inglaterra, de Enrique VIII. Se produce una división porque Enrique VIII se quería casar con Ana Bolena. Y bueno, y Santo Tomás Moro se planta en sus convicciones católicas y demás, y no le permite al rey casarse, y ¿qué hace Enrique VIII? Lo manda a matar.
Entonces mi viejo me dice, ¿sabes qué pasa? En política te va a ser muy difícil convencer a los compañeros de que la cosa termina en que si tenés que dar la vida, tenés que dar la vida. Y me parece que esto nos marca una necesidad de la política de hoy, ¿no? Por supuesto, coincido con lo que dijo Rodolfo, estamos en una crisis del movimiento nacional, del movimiento popular, hay un gobierno que tiene otros intereses, hay una necesaria reconstrucción en el movimiento nacional que tiene que empezar primero por esa actitud, la actitud de recobrar esa militancia por una causa, no por un cargo. Y tenemos hoy una gran ventaja, una gran bendición, porque me acuerdo cuando se hizo la renovación peronista que se planteaba el hecho de renovar el peronismo, de acuerdo las ideas, porque el peronismo tiene que ir buscando en cada momento. Yo creo que hoy, si uno lee lo que el Papa Francisco dice y la encíclica Laudato Si, creo que la gran tarea de renovación ideológica ya está planteada. Lo que falta es que nos pongamos en marcha a ver cómo reconstruimos ese movimiento nacional. Y con esto termino. Uno se pregunta, ¿quiénes? ¿Dónde están las reservas políticas, intelectuales, de capacidad de reconstrucción? ¿En el pueblo? Sí, pero ¿en qué parte del pueblo? Yo le asigno a la clase obrera organizada y al sindicalismo argentino la gran responsabilidad de ser los artífices de esta reconstrucción del movimiento nacional. Ojalá que estén a la altura de estas circunstancias. Muchas gracias. Habría que, haciendo un pequeño comentario, las últimas palabras de Mario, recordar que hay que ir con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Bueno, invitamos a descender del escenario a los compañeros, dejamos al padre Acaputo para su disertación. Bueno, Yo tampoco. el padre Acaputo, a quien agradecemos, hay una breve reseña porque a él no le gusta decir mucho lo que hace, lo que hizo en su fase académica, pero tenemos que leer algo, porque lo merece. Su formación académica: bachiller en Sagrada Teología, Facultad de Teología, Universidad Católica Argentina, en el año 1980. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino, Roma, 1989. Actuación docente en grado y posgrado, Universidad Católica Argentina, Facultad de Teología y también en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad Nacional de San Martín, USAM, diplomado universitario en conducción de organizaciones sindicales y sociales. Seminario catequístico arquidiocesano, Iglesia, Comunidad y Comunidad Nacional. En el Centro de Estudio de Formación y Animación Social, CEFAS, Casa del Encuentro. Docente de reflexión de la DSI, Formación Teológica, Espiritual y Pastoral del Magisterio Social. Difusión y promoción de los principios de la DSI, seminarios y conferencias. El aporte del pensamiento social cristiano sobre cuestiones políticas, económicas y sociales. Promoción del pensamiento del Papa Francisco. Publicaciones: La doctrina social de la Iglesia en vísperas del tercer milenio. Jornada de la Pastoral Social. Monseñor Gerardo Farrell, Monseñor Lucio Gera, doctor José Luis Imas, doctor Jorge Castro, licenciado Juan Lage, doctor Arnaldo Bocco, Eduardo Amadeo, y el compilador fue, permítelo, padre Carlos Acaputo. Para finalizar, seguimos diciendo que el documento de trabajo de la 10ª Jornada de la Pastoral Social de 2007 ha sido una cultura del encuentro, democracia, desarrollo, justicia social. Fue el coordinador el padre Carlos Acaputo.
Prólogo y compilación del libro La Patria es un don, la nación una tarea, del hoy Santo Padre Jorge Bergoglio. Algunas tareas desempeñadas: responsable de la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Social de Buenos Aires desde 1996, vicepresidente de la Comisión de Cáritas Buenos Aires del 98 al 2007, asesor de la Federación de Círculos Católicos Obreros desde 1995, superior del Seminario Metropolitano de la Arquidiócesis de Buenos Aires 1984-1987, y es creador, organizador y promotor de la Jornada de la Pastoral Social Arquidiócesis de Buenos Aires, espacio de encuentro, reflexión, trabajo compartido con sectores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos para el aporte y la realización del bien común. Desde 1998 se realizaron ya 18 ediciones. Bueno, muchas gracias, Padre Caputo. Bueno, gracias por la invitación. Es evidentemente muy amplio hablar sobre el pensamiento social o aspectos del pensamiento social del Papa Francisco. Pero ahora vamos a intentar hacer algo, vamos a escucharlo también a él. Lo primero que voy a dar es lo que a mí me parece es un título que sería como la clave de lo que está detrás, para entender lo que está detrás de todo, o una síntesis de todo lo que va a ir planteando Francisco. Sería como el título de esta charla, que lo vamos a ir justificando con textos de Francisco, ¿no? Para Francisco, la cuestión social, como la piensa como cuestión antropológica, o el título sería la cuestión social como cuestión antropológica, o la necesidad de una antropología como fundamento de la política. Este tragalengua significa simplemente nada menos que esto: cómo poner al hombre y una concepción del hombre en el centro de la vida política, económica, social y cultural. Esto es, en síntesis, lo que a mí me parece que Francisco va planteando de una manera o de otra en todas sus intervenciones. Esta es como la clave, el gran paradigma, a través del cual él va interpelando las distintas situaciones y realidades desde esta perspectiva. Sobre esto llama la atención en su pensamiento social enraizado en la doctrina social de la Iglesia, la DSI, en la doctrina social de la Iglesia, y en diálogo con la realidad o las distintas realidades, las culturas, las ciencias, los otros credos. ¿Por qué pongo estos dos aspectos? Primero, porque me parece que Francisco, esto lo digo a raíz de cosas que de pronto se oyen, se dicen, no está diciendo algo distinto a lo que el pensamiento social de la Iglesia viene diciendo a lo largo de estos últimos 120 años, y sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Parece que Francisco expresa esta experiencia eclesial y este pensamiento de diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo, que tiene su punto culmen en el Concilio Vaticano II, se sigue desarrollando con el magisterio social de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y a su vez recoge la experiencia histórica de la Iglesia argentina y latinoamericana, con todo lo que implicaba la teología de la liberación
y dentro de la teología de la liberación, la teología de la cultura, poniendo a los pueblos como sujetos. Permanentemente él va a hablar de las personas y de los pueblos, del derecho de las personas y de los pueblos, que no es casual, porque en general el liberalismo va a hablar del derecho de las personas. Francisco habla del derecho de las personas y del derecho de los pueblos, porque hay un sujeto histórico que es pueblo, basado en una cultura. Por eso hablar de cultura y de las culturas, haciéndose eco de Pablo VI y toda la tradición contemporánea del magisterio de la Iglesia. Porque piensa al hombre, a este hombre desde el cual interpela la realidad, como un ser cultural. No ve al hombre como un actor, como un ser cultural. El hombre es cultura. Y el hombre genera cultura. A través de esa relación que tiene con Dios, crea o no crea, con los demás hombres, con la naturaleza. Este es el concepto de cultura, de ahí surge la cultura. Francisco abreva profundamente ahí y tiene la capacidad de enriquecerla y ir generando en los tiempos actuales como una nueva síntesis, como poniendo blanco sobre negro. De esto que acabo de decir, dan testimonio tanto sus encíclicas, Evangelii Gaudium, sobre la alegría del Evangelio, cuando es una encíclica más hacia adentro de la Iglesia, donde él dice, bueno, hay que evangelizar, y llama a la Iglesia a evangelizar. Y le dedica un largo desarrollo a todo el tema de la importancia de la dimensión social de la fe y de la evangelización de lo social. También desde esta perspectiva. Ya vamos a volver sobre eso. Y también el Laudato Si, que es una encíclica no para dentro de la Iglesia, sino para todos. Para todos. Sobre la necesidad del cuidado de la casa común. Sobre la cual él, vamos a verlo más adelante, va a decir varias cosas. Por ejemplo, que no es una encíclica verde. Es decir, que es una encíclica, lo va a puntualizar, social. Y ahora después vamos a ver por qué. También lo hace, entre otros, sus discursos al Parlamento Europeo, al primer ministro David Cameron con ocasión de la cumbre del G8, como los discursos a los movimientos sociales, tanto el que se hizo en Roma como el que se hizo en Bolivia. Podríamos citar más, pero yo creo que aquí uno encuentra como condensado de distintos modos todo este pensamiento, ¿no? Uno tiene que ir como uniéndolos. Yo acá les traje unos papelitos que me hicieron con la web de la Pastoral Social, pues alguno que los reparta, donde todos estos documentos que yo estoy citando los van a encontrar, ¿sí? Bien. A mí me gusta hacer una comparación entre la relación que hay, del significado y diferencias, entre Rerum Novarum y Laudato Si. A mí me parece que es interesante hacer un poco este análisis, nos puede ayudar. Porque creo que así como Rerum Novarum, tampoco la idea, Mario, de lo que vos decías antes, Rerum Novarum se considera como la encíclica madre donde se empieza a desarrollar el pensamiento moderno de la doctrina social, o de la doctrina social como nosotros la conocemos. A partir de la cuestión obrera, yo creo que Laudato Si es la Rerum Novarum del siglo XXI.
Y creo que desde ahí hay que leerla, reflexionarla, estudiarla y al mismo tiempo empezar a pensar esta realidad. Fíjense, pasamos en Rerum Novarum de la cuestión obrera, es decir, las consecuencias que se producen en el trabajador a raíz de la revolución industrial, de lo que ha sido de alguna manera un nuevo modo de organizar la sociedad, incluso política y económicamente a partir de la revolución industrial. Y un proceso de acumulación del capital. Yo creo que eso... Y ahí, ¿qué nos encontramos? En Renovar. Con ideologías que intentan responder a esa cuestión de esa nueva sociedad que emerge, tanto sea del liberalismo, del marxismo, desde otras utopías, y ahí aparece también la Iglesia aportando caminos. Pasa un largo siglo donde hay todo un desarrollo del pensamiento social de la Iglesia, donde evidentemente ese desarrollo ese pensamiento se va ampliando cada vez más, y llegamos así a lo que llamamos hoy la cuestión global o el mundo globalizado. Fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Y ahí nos encontramos nuevamente con elementos similares a lo del fin del siglo XIX, principio del XX. Tenemos una nueva revolución, que es la revolución tecnológica, científica, del conocimiento. Tenemos, por lo tanto, un nuevo modo de producción. Tenemos un nuevo proceso de acumulación del capital y todo lo que es el problema tecnológico, todo lo que es el problema financiero y económico de la economía financiera, etcétera, 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 esa especie de deslocalización entre lo que es el capital productivo y el capital financiero, ¿no? De la plata por sí misma, como hablábamos antes ahí con Rodolfo, ¿no? Y tenemos un emergente nuevo, fruto de todo esto, que ya no es el trabajador o el obrero, la cuestión obrera del siglo XIX, que era necesario para el proceso productivo. Hoy ya se puede producir sin las personas. Entonces el nuevo emergente societario es la exclusión. Es lo que Francisco llama el descarte. Los sobrantes que no le interesan a nadie, porque el sistema funciona por sí mismo. Lo que no están, no están, no importa. Y a su vez, también aparecen están las ideologías que acompañan eso, no solo del orden político o económico, sino también desde la concepción del hombre, vamos a decirlo así, como puede ser el relativismo, el pensamiento relativista, que no hay valor absoluto en nada, con lo cual esto implica una influencia en las tomas de decisiones, en los criterios ordenadores de la sociedad, etcétera, 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 o el valor de la tecnocracia como ordenadora del orden social, ¿no? Se desplaza la persona para poner un sistema. ¿Me explico bien, no? Digamos, ante eso, ante esa realidad emerge y se expresa Francisco en Laudato Si, como planteando un nuevo modo, una nueva clave para mirar esta realidad, donde ya no divide
ecología ambiental y ecología y el hombre, y la naturaleza y el hombre, sino que los pone juntos. Hay una ecología ambiental y una ecología humana, los une profundamente. Citando al patriarca, dice que el hombre y la naturaleza están unidos como una tela sin costura. Es decir, no se los puede separar. Tocar la naturaleza es tocar al hombre, y tocar al hombre también es tocar a la naturaleza. Y por eso, fíjense que en la estructura de Laudato Si, él dice, bueno, hay que cuidar la casa, y describe los problemas de la casa. Hay que atender esto. Después habla del Evangelio de la creación. La creación es un don, no es nuestra. Nosotros la tenemos que cuidar. Somos custodios de esta creación, de toda la creación. Y después, en el capítulo 3, por eso el tema de la cuestión antropológica, él va a plantear el tema de la raíz humana de la crisis ecológica. Dice, esta crisis que tenemos, ecológica en sentido total, tiene que ver con una concepción del hombre. Y para superar esto hay que revisar esa concepción que tenemos del hombre y al mismo tiempo, por lo tanto, hay que ampliar esa visión que tenemos y el concepto de ecología. Y por eso va a proponer como camino el desarrollo de una ecología integral. ¿Sí? Es decir, una ecología ambiental, económica y social, una ecología cultural, una ecología de la vida cotidiana. Va a ir planteando desde esta perspectiva el bien común. Y el tema importante de la necesidad de generar una justicia entre generaciones. Es decir, lo que tenemos hoy lo hemos recibido, también lo hemos generado, pero también tenemos que pensar en las generaciones futuras. Pero eso lo tenemos que hacer como un todo. Por eso Francisco, cuando piensa el tema, a él le gusta, me parece, hablar mucho más de lo universal, más que de lo global, pero cuando plantea el tema de la globalización, dice que tenemos que ir hacia una unidad y un mundo global, hacia una visión más universal, que la Iglesia siempre lo ha planteado, pero lo dice pone como imagen la del poliedro, ¿no? Es decir, no es homogénea esa unidad, sino que es diversa, es la unidad en la diversidad. No es una esfera donde todo es lo mismo, sino donde se va aportando cada lugar, cada territorio, cada continente, cada país, aporta su especificidad. Y esa es una riqueza. Negar esa diversidad y esa riqueza es atentar contra la ecología cultural. Este es el punto. Entonces, ven, no hay un planteo, y él lo dice en Laudato Si, no a una homogeneidad. Y va a decir, en el fondo, el esquema tecnocrático unido al sistema económico y financiero, lo que tiende es a la homogeneidad. Y al no respeto y al suprimir justamente este elemento cultural, que es lo característico del hombre, es lo que te va a dar la identidad. Y dice que eso hay que cuidarlo, porque eso también, esta diversidad forma parte de esta creación. Y después va a plantear algunas líneas de orientación y de acción. Y va a plantear ahí la necesidad de un diálogo, que está en el marco de lo que es la cultura del encuentro para él. Que la cultura del encuentro no es amiguismo, meramente. Es algo mucho más hondo, más profundo. Es un reconocimiento del otro. Es salir al encuentro del otro, dejarme encontrar por el otro. Significa entrar en diálogo con ese otro, pero un diálogo que no es solo individual, que es también un diálogo entre los pueblos,
un diálogo entre las culturas, donde el sistema económico y político tiene que estar al servicio de esa realidad cultural que son los pueblos, y que son los pueblos en el marco de una unidad o una universalidad plural. Entonces, diálogo sobre el medio ambiente, sobre el ambiente en la política internacional que estamos haciendo, hacia las nuevas políticas nacionales y locales. Permanentemente él va jugando con estos aspectos, lo local y lo universal. Transparencia en los procesos decisionales. Esto es muy fuerte porque detrás de... Acá yo estoy poniendo los títulos, esto hay que leerlo. Acá lo que está planteando en definitiva es, en esta relación nación, mundo global, de las relaciones internacionales, es lo que va planteando que hay que ir justamente hacia una igualdad de responsabilidad y de derechos. Que no puede ser, y lo dice expresamente, que 4 se junten y deciden por todos. Es clarísimo en eso. Está planteando eso en los procesos decisionales. Cómo de alguna manera se tienen en cuenta todos estos aspectos a la hora de tomar las decisiones. Por ejemplo, a la hora de tomar las decisiones, si una empresa minera me puede dar un beneficio, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el impacto que tiene en este lugar, en esta sociedad, en este territorio, en este pueblo? A eso se refiere con los procesos decisionales. Después plantea un diálogo de la política y la economía en diálogo para la plenitud humana. Política y economía al servicio de las personas y de los pueblos. Y eso hay que realizarlo. Ahora, cuando veamos los textos, van a ver cómo todo esto va tomando color. Cuando veamos el discurso, algunos aspectos del discurso al Parlamento Europeo, esto salta, porque él de alguna manera les dice, miren, ustedes están respondiendo, parecería ser más a los intereses económicos, financieros, que a las necesidades de sus pueblos. La gente siente que ustedes están en función más de cuidar esos intereses que el bienestar de su pueblo. Es muy fuerte, ¿sí? Pero de alguna manera lo está planteando, ahora lo vamos a ver. Y después plantea también las religiones en diálogo con las ciencias. ¿Por qué? Porque justamente en este esquema plural de un mundo uno y diverso, él no piensa lo religioso como una especie de unicato de la religión católica. Piensa en el lugar de importancia de lo religioso en la vida de los pueblos y de las culturas. Desde ahí lo está pensando. O sea, respeta justamente ese aspecto cultural de los pueblos, que implica también lo religioso. ¿Y cómo hacer para que el mundo religioso, que no son las iglesias, somos nosotros, en última instancia, aportamos también institucionalmente como comunidad religiosa a este desarrollo del bien común ecológico, en este sentido amplio que él lo está planteando? ¿Sigo? Paro. ¿Vamos? Bueno. Fíjense, volviendo al esquema de Rerum Novarum comparado con Laudato Si, pasamos de los movimientos sobre el capitalismo industrial a un capitalismo financiero, etcétera, etcétera, de los movimientos obreros y organizaciones sindicales a los movimientos sociales. Este dato no es menor
y esto lo expresa Francisco en los dos discursos, a los movimientos sociales. Él lo que hace que es empoderarlos a los movimientos sociales. Y dicen, así como a fines del siglo XIX, comienzo del XX, los movimientos obreros, las organizaciones sindicales, fueron instrumentos de lucha de los pueblos por su dignidad, hoy, fíjense, hoy, de alguna manera, eso sigue siendo verdad a medias, porque ya están incorporados a un sistema político y económico de desarrollo. El problema está hoy en los que quedaron afuera, en los excluidos. Ya no es más la cuestión obrera. Hoy es la cuestión social, es la cuestión de los excluidos y los que quedaron afuera. Y de un sistema, va a decir él, que esta exclusión, que este descarte, lo genera el mismo sistema. No es un tema de libre albedrío de los que se quedan afuera. Que dijimos, yo me quedo afuera, ustedes entren. No. Es que hay un sistema que los deja afuera. Y él hace esa denuncia. Y por eso, en Evangelii Gaudium, como en el resto de los documentos y en Laudato Si, él va a plantear como eje para el futuro dos temas. El tema de la necesidad de la inclusión social, especialmente de los pobres, por supuesto, y el tema de la paz y del bien común. Y el tema de la paz como elemento, como condición para poder construir juntos ese mundo. Me lo pone como condición, con todo lo que implica de lucha, de esto, del otro, pero ven, son dos aspectos, vamos a volver un minuto sobre esto, que él plantea. Entonces, por eso que Francisco va permanentemente hablando del tema de los pobres, porque ve el problema. ¿Cuántas veces hemos hablado con algunos compañeros aquí cómo el movimiento obrero ayuda y se hace cargo y acompaña el proceso de los movimientos sociales? Hay trabajadores que hoy ganan 30.000 pesos de bolsillo. Son trabajadores, no son gerentes, no son... Entonces, miren eso al lado de los chicos que están juntando cartón. ¿Ven? Entonces hoy nos está interpelando Francisco, nos está diciendo, el movimiento obrero cumplió un rol y está incorporado ya. Ahora, ¿cómo también vamos pensando? Movimiento obrero, gobiernos, empresarios, ¿cómo nos hacemos cargo de esto y acompañando esto? ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma dignidad, por eso el tema antropológico. Y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos. Y no hay derecho a que unos tengan y otros no tengan nada. Eso lo justifican determinadas ideologías, pero no lo justifica el orden natural. Porque todos nacemos de la misma manera y morimos de la misma manera. Y como decía Francisco una vez, yo podría ser este que está en la cárcel. Así que qué bueno pensar a veces que también nosotros podríamos estar afuera y no adentro. A veces es bueno ese ejercicio. A mí, como cura, a veces cuando estoy harto y tengo ganas de mandar todo al diablo, ¿saben qué pienso? En los misioneros que están en África, aquí y allá. Y a mí me hace bien. A mí me hace bien. Me renueva. O, como más de uno de ustedes lo saben, porque hemos hablado muchas veces, somos amigos, el testimonio de vida y de lucha de muchos de ustedes a mí me ha hecho bien como cura. Es decir, pucha, si esto o esta que vivió todo esto sigue acá al pie del cañón, ¿cómo yo me voy a borrar? Entonces me parece, ven, como ir viendo como los procesos, y por eso Francisco los empodera, y por eso cuando plantea el tema de las 3T, tierra, techo y trabajo, fíjense en que está planteando cosas del orden profundamente natural, lo más elemental que todo ser humano necesita para vivir. Por eso él va a poner mucho el eje en el principio de la destinación universal de los bienes. Es decir, toda la creación fue dada por Dios a todos los hombres para que los hombres, apropiándose de ellas, puedan vivir con dignidad. Ese es un principio de la patrística. De ahí surge el derecho de apropiación y el derecho de propiedad. Por eso él va a decir directamente
que muchos, en vez de trabajar sobre destinación universal de los bienes, se quedan con el de propiedad privada, que en definitiva es dependiente del de destinación universal de los bienes. ¿Por qué? Y bueno, porque se construye desde un lugar, se construye desde el lugar de los que tienen y pueden, y no desde el otro lugar. El Evangelii Nunciandi, en el número Evangelii Gaudium, 185, nos dice que se va a concentrar en el desarrollo de dos grandes cuestiones. Bueno, esto ya lo dijimos. Esta preocupación de la Iglesia por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad, dice, tiene su fuente en la fe en Jesucristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos. Dios se hizo hombre, se anonadó a sí mismo, compartió nuestra vida, se entregó por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Nosotros que somos hermanos, un padre común, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es interesante, ahora que estamos en integral, el tema de la ecología integral. Fíjense, Pablo VI, en Popularum Progressio, planteaba la necesidad de un desarrollo integral, que no era solo un desarrollo económico, sino un desarrollo de la persona en su totalidad. Juan Pablo II y Benedicto XVI también van planteando el tema del desarrollo integral y van introduciendo el tema de la ecología humana también. Y Francisco le agrega un desarrollo integral sostenible. Le pone otro calificativo. ¿Por qué? Porque está pensando en el todo, no en algunos. Esto supone, dice Francisco, escuchar a los pobres, escuchar el clamor de pueblos enteros y de los pobres más pobres de la tierra. 181, es una actitud. Por eso él le va a decir a los políticos en el Consejo Europeo, lo va a decir en otro momento de sus documentos, que tienen una misión: cuidar la fragilidad de los pueblos. Miren qué interesante, no de los holdouts, de los pueblos. ¿Quién cuida la fragilidad de los pueblos? ¿A quién le importa? De esta escucha surge el compromiso de hacernos cargo de los más pobres, y se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: denles ustedes de comer. Cuando están con Jesús, dicen: paren, vamos a darle de comer. Señor, tienen hambre, ¿qué hacemos? Y denles de comer ustedes. Después le hacen la multiplicación de los panes porque no pueden. Yo creo que nosotros solos tampoco podemos, pero nos tenemos que hacer cargo. Cada uno y cada organización, en la medida de sus posibilidades, de aquellos que no pueden o que no pudieron. Y acá yo puse entre paréntesis el tema de la credibilidad. Tenemos un problema, y que es que no somos creíbles. No somos creíbles. Y entonces, porque cuando hay credibilidad, cuando el otro cree en lo que estoy haciendo, nosotros creemos en lo que estamos haciendo, y con otros, se va comunicando esa visión, esa fuerza, esa alegría, esa lucha. ¿No? Esto lo decimos en la Iglesia. Saben que la Iglesia, dicen que la Iglesia como estructura, un tratado de fe, es un signo de credibilidad. Por eso, si un cura es un buen cura, la gente va a ser más creíble. Si un cura es un mal cura, la gente va a ser menos creíble. Porque es cierto, somos de algún punto signos y sacramentos nosotros. También lo podemos ser del orden político, del orden económico, de cualquier tipo de orden. Y supone tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral de los pobres,
como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad. Tema de la cooperación. De la cooperación. ¿Cómo cooperamos? ¿Cómo nos hacemos cargo? Permanentemente él está con ese tema de hacernos cargo. Y lo hace en términos estructurales, no solo individuales. Y acá, sea en Evangelii Gaudium, como en el texto del movimiento, del discurso de los movimientos sociales, avanza sobre algo que quiero compartir, que es un concepto de solidaridad, que no es menor. Y por eso lo va a hablar, siguiendo la tradición de Juan Pablo II también y de Benedicto, de la necesidad de la solidaridad de la globalización. Dice, la solidaridad es mucho más que gestos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Es una reacción espontánea de quienes reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. ¿Ven? Lo que les acabo de decir. Y en el documento es todavía mucho más fuerte. Para los movimientos sociales dice: solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, los desplazamientos forzados, las inmigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia. Y eso es lo que hacen los movimientos populares. Dicho así, uno podría decir, lo que le dice a los movimientos populares, también nos lo dice a nosotros. Él le da una responsabilidad fuerte a los movimientos populares de una acción en favor de un cambio, de una transformación, una lucha, ¿eh? Para Francisco, nadie puede sentirse exceptuado de su preocupación por los pobres y la justicia social, trabajando para resolver las causas estructurales de la pobreza. Esto no puede esperar. La iniquidad es la causa, va a decir, de todos los males. Es importante como él va planteando todo el tema de las causas estructurales. Va siempre a ese núcleo, poniendo, como ya lo dijimos, dónde están las causas. En el capítulo segundo de Evangelii Nunciandi, de Evangelii Gaudium, cuando él describe la situación del mundo actual al cual él quiere evangelizar, aparece un cuestionamiento al desarrollo de la economía actual, sus consecuencias y también su error antropológico que retoma en Laudato Si, que lo va a retomar en Laudato Si, en los números. En el Evangelii Gaudium están los números 53 al 59 y del 202 al 205. Hay 4 nos acá, en estos números. No a una economía de la exclusión, no a una nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir y no a la iniquidad que genera violencia. Estos 4 no, ustedes búsquenlos, si no nos vamos a hacer muy largo y no quiero, son muy importantes porque él lo va describiendo lo que implica todo eso.
y la crítica que le hace al sistema económico y financiero. Y después, ¿Lo puede repetir, padre? Perdón. no a una economía de la exclusión, no a una nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir y no a la inequidad que genera violencia. Y esto es muy importante, porque él va a decir, en el fondo, la violencia no es responsabilidad de la gente. Hay un problema de injusticia, de inequidad, que es la que genera esto. Si quieren se lo leo, pero me parece que... Ustedes búsquenlo, la pueden buscar en la web, ahí lo tienen. Número 53 al 59. Y después, en los números 202 al 206, hace toda una reflexión a partir de esta realidad, que ahí sí vamos a leer algún número, que tiene que ver más, no tanto con la descripción, sino también como con las responsabilidades, vamos a decirlo así. Fíjense, dice, la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. No solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo debería pensarse como respuestas pasajeras, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, y atacando las causas estructurales de la iniquidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La iniquidad es la raíz de los males sociales. ¿Está claro esto? Y acá voy a hacer un comentario sobre el tema de las políticas asistenciales. ¿Cuál es uno de los peligros que tenemos hoy? Que sería como una especie de revival del derrame. Que es generar un esquema donde yo tengo una cantidad determinada de la población que vive subsidiada y otra que vive plenamente. Entonces la sociedad no estalla, pero tampoco se vive con dignidad. Cuidado, es una advertencia esta, cuidado con este esquema, porque no es casual que todo el aspecto ideológico de izquierda a derecha va planteando todas las políticas de ingreso universal, que yo creo que son necesarias, pero no suficientes. Que hay que ir hacia otro esquema. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Es todo un tema para debatirlo y para trabajarlo. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica. Pero a veces parecen solo apéndices agregados desde afuera para completar un discurso político, sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral. En el 205 esto va para los políticos. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo, que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política, tenemos que convencernos que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. De vuelta, ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. Y en Laudato Si
leemos solamente un número, en el 189 dice esto: la política no debe someterse a la economía, y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. ¿Está? La política no se debe someter a la economía y la economía a la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Escuchen lo que viene acá. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía, más atenta a los principios éticos, y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. La burbuja financiera también suele ser una burbuja productiva. En definitiva, lo que no se afronta con energía es el problema de la economía real, la que hace posible que se diversifique y mejore la producción, que las empresas funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen empleo. ¿Ven la concepción que está detrás? Bien. Digo unas cosas más con respecto a este tema del porqué de la cuestión antropológica, como va surgiendo, de unos textos al Parlamento Europeo. Fíjense. En el centro de este ambicioso proyecto político de la Unión Europea se encontraba la confianza en el hombre, no tanto como ciudadano o sujeto económico, sino en el hombre como persona dotada de una dignidad trascendente. Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie, y menos aún en beneficio de intereses económicos. La lógica. Existe hoy en efecto la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Estoy tentado a decir individualistas, que esconde una concepción de persona desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una mónada, cada vez más insensible a otras mónadas de su alrededor. ¿Ven? Toda la visión diciendo, bueno, ¿cómo pasar, Alicia, para vos que estás trabajando, de los derechos personales a los derechos sociales? ¿Sobre qué construimos? Porque yo afirmo tanto los derechos personales, él va a decir individuales, porque la persona siempre plantea un tema de relación, que se termina contraponiendo y te aleja del sentirte parte de un todo, de una comunidad, de una sociedad. Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este momento histórico. Ahora bien, evitando que su fuerza real, fuerza política expresiva de los pueblos, no de la burocracia, no del institucionalismo barato, formal, sino real, esto es mío, ¿no? Sea desplazada ante las presiones de intereses multinacionales, no universales, que las hacen más débiles y las transforman en sistemas uniformadores de poder financiero al servicio de imperios desconocidos,
Este es un reto que hoy la historia nos ofrece. Está claro, ¿no? En esta misma línea, cuando habla, le manda la carta al grupo Los G8, David Cameron, dice: las medidas, con mucha claridad es esto, ¿no? Las medidas de gran alcance para garantizar un marco adecuado de legalidad que guíe todas las acciones económicas, como las medidas coyunturales urgentes para resolver la crisis económica mundial, deben ser guiadas por la ética de la verdad. Este es un tema muy de Benedicto XVI, el tema de la verdad, que no tiene que ver con decir no mentir, que tiene que ver cuál es la verdad de un sistema económico, la verdad ética de un sistema económico, que la gente viva bien y que todos puedan vivir bien. La verdad del desarrollo es que todos puedan gozar de los mismos derechos. Si no, es una verdad a medias. Deben ser guiadas por la ética que comprende ante todo el respeto a la verdad del hombre, que no es un factor económico más o un bien de descarte, sino que tiene una naturaleza y una dignidad no reducible a simples cálculos económicos. Por ello, la preocupación por el bienestar material y espiritual básico de todo hombre es el punto de partida de toda solución política y económica y la medida última de su eficacia y de su ética. ¿Está? Por otra parte, el fin de la economía y la política es precisamente el servicio a la humanidad, comenzando por los más pobres y débiles, donde quiera que se encuentren, incluso en el seno de su madre. Toda teoría o acción económica y política debe emplearse para suministrar a cada habitante de la tierra ese mínimo de bienestar que consienta vivir con dignidad, en la libertad, con la posibilidad de sostener una familia, educar a los hijos, alabar a Dios y desarrollar las propias capacidades. Esta es la cuestión principal. Sin esta visión, toda actividad económica no tendría sentido. Por eso los movimientos sociales, tierra, trabajo, techo, ¿ven? Yo hablaba del tema de lo cultural, del tema de las naciones, la identidad, la pertenencia, que es lo que se quiere borrar de alguna manera, y es lo que él está planteando. Por eso el tema de la ecología integral sostenible y una visión de la ecología en sentido amplio. En esta línea, los diversos y graves desafíos económicos y políticos que afronta el mundo de hoy requieren un cambio valiente de actitudes. Cambio valiente de actitudes. Que devuelva a la finalidad, la persona humana, y a los medios, la economía y la política, el lugar que les es propio. La finalidad siempre es la persona. La política y la economía siempre son medios. Cuando ponemos la economía en el centro, la política acompañándolo como lo denunciante, la finalidad se pierde. El dinero y los demás medios políticos y económicos deben servir y no regir, teniendo presente que la solidaridad gratuita y desinteresada es, de modo aparentemente paradójico, la clave del buen funcionamiento económico global. Está planteando otra lógica, ¿no? Y finalmente, algo que él terminamos con esto, cuando habla del bien común y la paz social, él da 4 criterios permanentemente, que quienes lo conocemos de cerca podemos decir que él los aplica permanentemente. Yo aprendí a conocerlo en su actuar una vez que leí estos 4 principios, ¿no? Él dice que la paz social, va a hablar de la importancia de ciudadanos y ser pueblo, ¿no? Que la finalidad de ser pueblo, que el ciudadano es una categoría lógica, pero no una categoría mítica, que la que permite en el fondo la utopía y la proyección es la categoría utópica, no solo
no solo la lógica, ¿no? Entonces dice, luego nos dice que para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad hay 4 principios relacionados con tensiones bipolares propias de la realidad social y que brotan de la doctrina social de la Iglesia. En realidad, más que brotar de la doctrina social de la Iglesia, es un aporte de él a la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que tendría que ser dicho de esa manera. Acá se puso que alguno le tirara con algún misil, pero yo creo que es un aporte real de él, ¿no? Y ese que dice entonces, constituyen el primer fundamento para parámetros de referencia para la interpretación y valoración de los fenómenos sociales. Su aplicación puede ser un genuino cambio hacia la paz dentro de cada nación y el mundo entero. Después ustedes leanlo en esto, yo lo voy a citar nada más. Está del número 223 al 236 de Evangelii Gaudium. Lo va a citar en otros lados también, permanentemente, cada vez lo fue citando más, que son: el tiempo es superior al espacio. Cuando él dice la tensión bipolar, ¿qué significa? No es que el tiempo sea mejor que el espacio. Que el tiempo, digamos, hay que jugar con el tiempo, no hay que jugar con los dos, con el tiempo y con el espacio. Lo que dice es, el tiempo es la que me da la finalidad, es la plenitud. En cambio, el espacio es el límite. Si yo me quedo con el espacio y no tengo en cuenta hacia dónde voy, la finalidad, me paralizo. En cambio, yo puedo ocupar esto hoy y sin embargo al mismo tiempo tener la mirada puesta allá, hacia dónde voy, ¿no? En ese sentido, el tiempo superior al espacio, sobre todo en momentos de angustia, desesperanza y un montón de cosas más. Es bueno recordar esto, el tiempo es superior al espacio, ¿no? Porque además el tiempo no lo puede adelantar, pero sí puede ir construyendo en el tiempo. El segundo es, la unidad prevalece sobre el conflicto. Y ahí plantea la necesidad de desarrollar una comunión en las diferencias. Pero el tema del valor de la unidad frente al conflicto. A ver, el conflicto siempre va a estar presente, porque construimos también así. Ahora, la mirada siempre tiene que estar puesta en la unidad. Creo que a nosotros nos viene bien también hoy recordar este principio, que la unidad es superior al conflicto, ¿no? Que lo que nos divide no puede afectar de tal manera al destino común. Y por lo tanto, promover la unidad es apostar a ese destino común, con lo cual supone mucho esfuerzo, sin duda. La realidad es más importante que la idea. Y este tema no es menor. La realidad es superior a la idea. Detrás de este principio hay una crítica muy fuerte a todo el nominalismo y a toda una corriente de pensamiento que cree que la realidad es lo que se dice, que la realidad es lo que se lee. Yo otro día decía a unos dirigentes, porque tenemos que ver el tema de la pobreza. Y yo, no, tenemos que ver el tema de los pobres. La pobreza no existe, lo que existe son los pobres, son las personas. Entonces, de pronto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tenemos una idea, desde esa idea miramos la realidad y creemos que eso es la realidad. Y eso no es la realidad. Es cierto que los marcos conceptuales nos ayudan a comprender la realidad. Nos ayudan también a responder a la realidad, a generar acciones para superar la realidad. Pero tenemos que saber que no son la realidad. Por eso la importancia de mirar siempre qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que en la dirigencia política pasa mucho de esto. Hay más idea que realidad. Sobre todo aplicado a lo que es el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Y el otro principio es el tema de el todo superior a la parte, que no niega la parte, al contrario, en la línea del poliedro, la parte es parte del todo, digamos.
Pero no podemos afirmar tanto la parte que terminamos corrompiendo el todo, porque el destino nuestro como sociedad está unido al todo, no a la parte. Y este me parece que es un principio también muy importante para el movimiento obrero en este momento. Tanto la unidad superior al conflicto como el todo superior a la parte. Porque yo creo, y lo digo también para la realidad política, como actores de la transformación, como decía antes Mario, ¿no? Digamos, decir, el todo superior, uno tiene a veces como la impresión que cada cual mira su ombligo. O hay grupos de miradas de ombligo, digamos, colectivas, ¿no? Pero que en el fondo nunca está puesta la mirada en un contexto mayor. Y entonces es muy difícil poder superar determinadas situaciones. Si nos quedamos como acorralados, digamos, cada uno, cada grupo, en su propio interés. Bueno, después, por supuesto, va a hablar mucho del lugar del Estado, etcétera, 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 y acá damos por terminado. Chao. Bueno, todavía no hemos terminado. Ahora vamos a tener la oportunidad, lo vamos a hacer ordenadamente, de poder preguntarle al padre Caputo. Levantamos la mano, aquellos que lo quieren hacer, y preguntamos. Y luego vamos a hacer la firma del convenio entre la Pastoral Social y la Fundación. Le pido disculpas a la compañera, que tenía frente a mí, no la nombré. Está con nosotros la compañera Alicia Pierini, que es un honor también que esté aquí. Gracias. Ahora sí, aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Por favor, la escuchamos. Micrófono. El otro día, yo soy trabajadora social, pero bueno, no viene al caso. Tengo trabajo, me sacan, me ponen. Es una situación un poco difícil, pero bueno. Yo emigré a Barcelona. Para no alejarte de la realidad. Sí, pero estoy un poco cansada porque yo emigré a Barcelona en el 2001 y fue ilegal. Y hablando de la burbuja inmobiliaria, mi expareja, bueno, en todas las navidades era el tema de comprar un piso, un departamento. Entonces, en España, como nosotros somos ambiciosos, en España el pecado mayor es la envidia. Entonces, todas las navidades había que hablar de tener una hipoteca. Entonces le digo, mirá que esto va a explotar, En el 2003. Me dice, no, esto no es Argentina, esto no va a explotar. 2008, yo ya había regresado, yo ya lo veía viendo, explotó la burbuja inmobiliaria que viene de Estados Unidos. Ahora, el otro día voy a esto, justo todo lo que viví yo lo veo en Norteamérica con los grandes financistas, los que son los holdouts de ahora, con Paul Singer, PG Morgan, MetLife. Entonces comentaban, estaba Soros. Claro, ya no es una revolución económica, es financiera, o sea, ahora no nos enriquecemos o no vamos a llegar a una meta, como dice usted, por medio del trabajo. Ellos trabajan sobre la plata que nosotros les debemos. Cada vez se hacen más millonarios a costa nuestra, pero no trabajan ellos. Daban el ejemplo de un financista que no tiene contacto con nadie, sube al último piso y todo lo hace por computadora, y qué acción cae, qué acción sube, y nosotros nos sentimos, uno se siente como un inservible realmente. Sí. No sé qué solución hay para esa gente, porque son los que hacen las grandes guerras. Yo diría lo siguiente, ¿no? Me gustaría decirlo así. Yo creo que lo que nosotros más o menos hemos logrado a lo largo de todo el siglo XX, digamos,
humanidad, de derechos, etcétera, 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 se hizo a través de dos estructuras fundamentalmente de lucha, que fue el movimiento obrero por un lado y la consolidación de la política por otro. Fueron como dos columnas que fueron a lo largo del siglo XX desarrollándose desde Naciones Unidas con todo lo que le podríamos decir. Veamos, hubo un desarrollo y un crecimiento de alguna manera para poner ese desarrollo, digamos, esa revolución industrial y demás, al servicio del conjunto de la humanidad en lo que se pudo haber logrado. ¿Estamos de acuerdo? A mí me parece que hoy, por eso yo decía lo de renovar, lo ponía en paralelo con Laudato Si, decía hay que estudiar Laudato Si, creo que es la renovaron del siglo XXI, hay que ponerse a estudiar, a trabajar, intelectuales, profesionales, lo del movimiento obrero, los movimientos sociales, ponernos a trabajar y a pensar. ¿Por qué? Porque justamente durante todo el siglo XX hubo un camino que se fue haciendo, con aciertos y desaciertos, ¿no? De pronto, hoy tenemos un movimiento obrero organizado, pero como decía San Ignacio de Antioquía, a ver, sangre de mártires, semilla de cristianos. Hubo muchos cristianos y la fe se desarrolló porque hubo mucha gente que dio la vida en las persecuciones. También hubo muchos dirigentes sindicales y políticos que dejaron la vida en la lucha por la libertad, por la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta mía es hoy, es esta. Yo, o mejor dicho, yo estoy convencido que ante esta nueva realidad estamos teniendo instrumentos, como lo decía, creo que vos, Mario, que no sé quién, que teníamos en Laudato Si como un elemento fundamental como para ir iluminando esta nueva realidad y pensar para adelante, ¿no? Entonces digo, lo que hay que ir viendo es cómo como sociedad, los pensadores, todos, nos vamos dando y generando una lucha que nos permita reordenar esto. Yo creo que esto es así. Yo creo que hemos perdido, creemos que no tenemos capacidad, nos han hecho creer que no tenemos capacidad por cambiar la realidad. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cómo que no podemos? Si nosotros hemos generado esto hasta acá, también podemos revisar, ir hacia otro lado. Ahora, sin duda que esto implica movilización, esfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de eso. Y creo que hay que trabajar mucho en eso. Por eso Mario decía antes, yo creo que el movimiento obrero tiene un lugar en esta lucha fundamental, porque tiene historia, tiene tradición, tiene plata, por lo menos por ahora, y otro montón de cosas más. Digo, estoy convencido de eso. Ahora, también estoy convencido de eso, que todo eso, sin un contenido claro, no sirve de nada. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Se entiende? Si yo defiendo mi negocio, si yo defiendo mi espacio, en vez de ponerme a la cabeza de ese proceso de transformación, de lucha por la justicia, por la libertad, por el bienestar común, y entonces no. ¿Se entiende? Por eso, digamos, yo creo que todo esto supone mucha interés por parte de todos. ¿No? Yo te respondí, digo, yo creo que es así. Por eso fíjense lo que le dijo al Parlamento Europeo. Es decir, ¿qué está marcando? O a Cameron, ¿qué está marcando? Hay una disociación entre la representatividad política y los pueblos. Esto es así. Después tenés las consecuencias. Entonces vos ves, de pronto muchos están perfectamente bien y la gente, ¿viste? Había casas vacías y la gente... No, pero es así, por eso, pero ahí hay un criterio, no es un criterio economicista, no económico. Ese es el punto. Es por eso, El problema es que premiaron a los grandes... pero obvio. Más millonarios los consejeros. Pero fíjate que Francisco lo dice en la encíclica. A ver, le dieron plata a los bancos para subsistir y no se la dieron a la gente para que termine de pagar sus hipotecas. Es increíble. Por lo menos hubieran negociado los gobiernos y hubieran dicho, a ver cuántas hipotecas hay. Toma esta plata y clausuramos esto. No.
Por eso, son parte del sistema. Yo creo que la política tiene que hacer un examen de conciencia y entrar en un proceso serio de reconversión. Y hay que luchar por eso. Y creo que tarde o temprano hay cosas que se van a dar. Se van a dar. Lo que pasa es que hoy tenemos un problema. Que así como en los 70, creíamos que nos llevábamos todo por delante, ahora nos convencieron de que no podemos llevarnos ni siquiera la escoba por delante. Es un problema que tenemos que revisar. ¿Está? Bueno, terminamos. Bueno, ahora sí, para finalizar vamos a invitar al señor Gabriel Pisano de la Pastoral Social a que ascienda al escenario y al secretario general de APSE. Se va a realizar la firma del convenio. Este convenio tiene por objetivo desarrollar, el convenio que vamos a firmar hoy, tiene por objetivo desarrollar actividades conjuntas tendientes a mejorar carencias educativas y realizar tareas de capacitación comunitaria, así como dar apoyo a iniciativas que fomenten la eficiencia y los resultados de la gestión empresaria y la creación de herramientas que jerarquicen respuestas rápidas y satisfactorias a problemáticas de índole social y económica, a través de la incorporación del conocimiento y la formación de los recursos humanos disponibles. Por favor, le pedimos al compañero López si puede acercar los convenios, y queremos también decir que tenía que firmar este convenio el compañero Mastroianni, presidente de la Fundación Excelencia, pero viajó porque nos salió una entrevista en la Citenfor. Esto pertenece a la OIT. Ya estamos trabajando desde la Fundación para comenzar a trabajar con ellos muy prontamente. ¿Están los convenios ya para firmar? Nadie tiene una lápiz. Ya está. Perdón. Qué detalle. ¿Han firmado? Para nosotros, compañeros de esta casa, es muy importante este convenio que estamos firmando y muy simbólico. Es nuestro primer convenio. Ahora sí, invitamos, si quiere, Gabriel, decir unas palabras. Bueno, breve. El CEFAS es un centro de estudio que hace alrededor de 7 años viene trabajando conjuntamente con la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires en forma fecunda, y creo que estos 2 últimos años fundamentalmente se ha profundizado toda la temática de la formación de cuadros políticos, sindicales y sociales en función de la visión que nos brinda la doctrina social de la Iglesia. Este nuevo convenio viene a poner de manifiesto que seguimos teniendo esta voluntad, a profundizarla, además que somos vecinos, porque estamos a 2 cuadras, así que esto va a ser más que productivo, y ya tenemos propuestas para hacerles a partir del mes que viene. Perfecto. No se asusten, les vamos a copar la sede en forma casi continua, porque es muy linda, porque tiene instalaciones que realmente siempre con el padre Carlos pensamos, cada vez que nos proponen algo decimos lo hacemos acá. Y ahora, como estamos haciendo un proyecto de formación para 400 dirigentes sociales conjuntamente con la CAF, que tiene una trascendencia
porque va a ser trianual. Queremos incorporarlos, digamos, a este proyecto, se los estoy anunciando como primicia, proponiendo esta casa como una de las sedes de formación. Así que muchas gracias, y creo que este convenio va a ser el inicio de algo muy importante. Bueno, para cerrar, habla nuestro compañero secretario general, Carlos Menucci. Bueno, creo que las palabras están de más. Yo creo que el padre Carlos nos ha llamado a una reflexión profunda. Creo que este convenio, gracias a Dios, firmamos e iniciamos un frente a frente desde una visión de análisis sobre la situación en la que estamos atravesando, y a través del pensamiento de Francisco y las palabras de Carlos podemos decir que hoy tenemos una visión muchísimo más completa de todos aquellos que tenemos desde nuestra casa y desde la sociedad la responsabilidad de pensar en el conjunto, no en lo individual. Yo creo que esta entidad, a través de ellos, nos vuelven a marcar el camino, una satisfacción de que siempre esta casa sea elegida. Aparte de eso, esta casa es de ustedes, saben que los queremos mucho, saben que en esta casa están siempre presentes, y lo único que les digo es que sepan que esta entidad ha fijado como norma en este proyecto nuevo de política gremial tener como eje a la familia y al hombre como real y principal persecutor de todos nuestros intereses políticos. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes, y sepan que hoy es un día de reflexión y ojalá que esto nos ayude a pensar en un futuro mejor. Muchísimas gracias, compañeros.